Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu evangelio, por tu Santo Espíritu, que nos dio la oportunidad, Señor, de ver nuestras debilidades, de ver nuestro pecado, Señor, ver nuestra necesidad de un Salvador, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos confianza. En ti, Señor, podemos caminar, podemos conducirnos, Señor, en este mundo. Te damos gracias, Señor, por tu protección, por tus cuidados. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia universal, tu iglesia local. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamaste a este lugar para servirte, para glorificar tu santo nombre, para que seamos esas luminarias, Señor, en este barrio, en esta ciudad. Padre mío, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, esta tarde esté con nosotros, que podamos escuchar, que podamos, Señor, atesorar, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros, que podamos ponerlo en práctica. Padre Celestial, te pedimos por aquellas personas que necesitan, Señor, recibir este evangelio glorioso, el evangelio de la gracia, el evangelio de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que tú puedas tocar, Señor, sus corazones y que ellos puedan venir a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la iglesia, por el cariño, por el amor en Cristo Jesús que ustedes muestran con mi persona, mi esposa, también mis hijos y la familia. Y yo estoy muy contento, muy agradecido a Dios por la oportunidad que me ha dado de ser pastor de esta iglesia local. Y realmente mirando a los niños me he emocionado tremendamente, porque a muchos de ellos los hemos conocido en los hospitales cuando han nacido, ¿verdad? Y verlos ahora creciendo, cantando al Señor, siendo educados en su palabra, hermanos, es algo muy, muy poderoso. Amén. Quiero decirles lo siguiente, que ustedes saben, yo soy un médico familiar aquí en los Estados Unidos, y mirando atrás, muchas veces me he pensado y dije, y he meditado diciendo, el mismo hecho de dedicarme al pastorado, he tenido que renunciar a muchas cosas dentro del campo de la medicina, muchas cosas que yo pude haber hecho. Gloria a Dios. Pero ver el fruto de vidas tocadas por el Señor. Amén. Gloria a Dios. De ver familias alabando, glorificando a Dios. De ver niños creciendo en el conocimiento, hermano, es algo grande. Amén. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Como decía el apóstol Pablo, pero ustedes son mi fruto, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y yo le doy gracias a Dios, que con muchas imperfecciones al Señor le ha placido que yo esté aquí pastoreando esta iglesia. Y le doy gracias a Dios. Y quiero, antes de dirigirme al mensaje, a la enseñanza, perdónenme que estoy un poquito emocionado, se me vino a la mente este hermoso versículo en Hebreos. Muchos pastores lo usan quizás como para demandar obediencia, ¿verdad? Pero yo lo voy a leer este versículo, pero me quiero enfocar en la segunda parte de él. Dice, el versículo 17, capítulo 13, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero yo quisiera enfocarme esta tarde en lo siguiente, dice,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hermano, quiero decirles que la única motivación que estamos aquí en este lugar con mi esposa es para edificar sus vidas, para que ustedes sean mejores hijos de Dios. Nuestra oración, nuestra petición, nuestra súplica a nuestro Dios por ustedes siempre es el bien, siempre es la edificación, siempre es para que el Señor use a todos ustedes para su gloria. Y le damos gracias a Dios también, a la Iglesia Universal, a aquellos hermanos, hermanas, amigos y amigas que se conectan con nosotros y estamos aquí para servir, edificarnos unos a otros en la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar con el estudio de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y esta tarde vamos a enfocarnos en el capítulo 2, versículos 1 al 11, y el título de este estudio es el juicio de Dios. Estos versículos el hermano Ariel ya los ha dado lectura, y como siempre decimos, Dios, todos nosotros anhelamos tener un nuevo comienzo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Todos nosotros queremos una nueva oportunidad. ¿Sabes qué? Nuestro Dios, Él quiere darnos un nuevo comienzo. Él quiere darnos una nueva vida. Él quiere darnos una nueva oportunidad. Y esa nueva vida y ese nuevo comienzo solo lo vamos a encontrar cuando en fe obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos enseña aquí en este hermoso libro, el libro de Romanos. En nuestro último estudio vimos la manera como Dios responde al hombre que le rechaza su palabra, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuál es la manera como Dios responde cuando un hombre, una mujer constantemente está rechazando al Espíritu de Dios, a la palabra, al Evangelio? ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos de que Él retira su protección y abandona, dice, al hombre y lo entrega a la inmundicia de sus pensamientos, de sus deseos y de sus pasiones, ¿verdad? Eso es la manera como Dios responde. Y en el versículo del capítulo 1, en el versículo 32, el apóstol Pablo resume esta parte del libro y dice lo siguiente: estas personas, dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas, dice, merecen morir, merecen, dice, la condenación eterna, la muerte espiritual. Pero tristemente, ellos al igual, dice, continúan haciendo estos pecados. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Mi hermano, el apóstol Pablo, en estos versículos del capítulo 2, versículo 1 al 11, lo que él quiere decirnos es lo siguiente. Él nos quiere recordar que sin Cristo, sin nuestro Señor Jesucristo, sin el Evangelio de la gracia, estamos perdidos. Todos estamos perdidos. En realidad, mis hermanos, los creyentes no somos más que pecadores salvados por la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? No podemos hacerlo en nuestras obras. Es a través de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y en estos versículos el apóstol Pablo va a tratar con aquellas personas que tienen la facilidad de ver fallas en otros, pero que no pueden ver esa gran necesidad dentro de sus propias vidas. En estos versículos del 1 al 11. Personas que se apresuran a condenar el pecado de los demás, pero que no se dan cuenta del pecado en sus vidas y de la necesidad de arrepentirse. En otras palabras, el apóstol Pablo, después de haber expuesto el pecado de todas las personas, judíos y no judíos, judíos y gentiles, él va a enfocarse a un grupo especial de personas y él está hablando aquí de los moralistas. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con un moralista? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un moralista?
Levanten la mano. Muy bien, muy bien. En mi vida personal yo me he encontrado con varias personas moralistas. Y una persona moralista es una persona que piensa que él está haciendo todo bien y que él no tiene ningún problema y que no tiene necesidad y que por lo tanto él no necesita de nadie en su vida. Pero que tristemente, no tiene el conocimiento de este Dios bueno y bondadoso. Yo creo que el moralista, mi hermano, está en peores condiciones que el pecador, por decirlo, común y corriente, ¿verdad? Un pecador a menudo, mi hermano, admite su necesidad, pero el moralista está convencido que todo va bien en su vida y por lo tanto él niega arrepentirse y él niega buscar salvación. Y el apóstol Pablo, mi hermano, siendo inspirado por el Espíritu Santo, conociendo de este grupo de personas, él les está hablando en estos versículos. Y en estos versículos, mi hermano, el apóstol Pablo está confrontando a toda persona, judío o gentil, que es un moralista, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Pero que esta persona hace alarde de emitir juicios morales sobre otras personas. Y con el deseo, mi hermano, de atraer a estas personas moralistas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en estos 11 versículos nos va a hablar de dos verdades que va a ayudar a estas personas a entender la necesidad que tienen de un Salvador. Y la primera verdad espiritual, mi hermano, es la siguiente. El juicio de Dios, les dice el apóstol Pablo, es inevitable. No lo puedes evitar, les está diciendo el apóstol. Vamos a leer el versículo 1, la palabra de Dios dice así. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Es bien interesante, el apóstol Pablo aquí está como que está conversando con una persona, ¿verdad? Imaginaria. Él le dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, tú. Pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otro, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará, dice, a todos los que hacen tales cosas. Eso es lo que Él nos ha venido enseñando en el capítulo 1 y el versículo 3. Y tú que juzgas a otro por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás, dice, evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Y el versículo 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa, dice, nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a este grupo de personas moralistas. Mi hermano Pablo expone en estos versos, en estos versículos, una extraña debilidad humana de nuestra naturaleza caída. Él muestra, mi hermano, esa tendencia a ser críticos con todos, menos con nosotros mismos. Todos nosotros. De un grado a otro tenemos, mi hermano, esta tendencia. A menudo somos muy exigentes con los demás, pero muy suave con nosotros mismos. Nos indignamos por el comportamiento de otras personas, mientras que el mismo comportamiento no parece tan serio cuando ese comportamiento es nuestro, ¿verdad? ¿Alguna vez tú has sentido eso? ¿Alguna vez tú has experimentado eso en tu vida, mi hermano? ¿Verdad? De un grado o a otro. Todos, en nuestra naturaleza, mi hermano, tenemos esta tendencia. Incluso nos sentimos satisfechos al condenar a los demás de las mismas
de los mismos problemas que nosotros vemos en nuestras vidas. Nos contentamos, nos alegramos. Había un psicoanalista muy famoso, Freud, y llamó a esto, mi hermano, proyección. ¿Y qué es proyección? Significa, mi hermano, es un fenómeno en el cual una persona ve sus problemas, pero los ve tan feos en su vida que él no puede manejarlos. Y para poder manejarlos y sentirse cómodo, entonces proyecta eso en otras personas que tienen los mismos defectos. Pero no solamente queda ahí, sino que comienza a condenar a esa persona. Eso es lo que se llama proyección. Y esa es una naturaleza de esta raza caída que venimos cada uno de nosotros. Mi hermano, este comportamiento les permite a estas personas seguir pecando y al mismo tiempo tener respeto de sí mismo. Es por eso que una persona moralista, mi hermano, es muy difícil de salir de ese problema. Porque se agrada viendo y proyectando sus propios problemas en otra persona y condenándolos allá. Y eso le da a él un sentido de respeto y de satisfacción. En otras palabras, las cosas las mantiene en un estado en que él se siente confortable. Mi hermano, esto es un mecanismo muy conveniente, es un mecanismo muy elegante, pero ¿sabes qué? Es un mecanismo muy maligno, porque perpetúa el pecado y el comportamiento de estas personas. Pero ¿sabes qué? Pablo nos dice que cuando hacemos esto, mi hermano, nos exponemos al juicio de Dios y nos ponemos en una situación donde no tenemos excusa, donde no tenemos escape. Pero ¿cómo así no tenemos excusa? Quizás tú te preguntarás. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos la capacidad de evaluar la condición moral de los demás, difícilmente tú y yo podemos, mi hermano, alegar inocencia de los mismos pecados que nosotros cometemos. Si nosotros somos capaces de poder juzgar y ver el pecado en otra persona, va a ser difícil para nosotros excusarnos delante de Dios y decir, Señor, yo no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque tenemos noción del pecado. Pero por otro lado, es importante explicar lo siguiente, porque quizás hasta ahorita los hermanos, muchos hermanos, por supuesto, en estos días, dicen lo siguiente, ya ves, el pastor, yo tengo razón porque el pastor está hablando eso. A mí no quiero que nadie me juzgue, ¿verdad? Porque el Señor me ha hecho libre, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. El Señor nos manda, dice, a juzgarnos los unos a los otros, siempre y cuando lo estamos haciendo con una motivación para poder edificar a esa persona, a ese hermano, ¿verdad? El apóstol Pablo, más adelante vamos a estudiar en Corintios y en otras cartas más, donde realmente Él nos llama a nosotros a juzgarnos para poder animar, para poder edificar a las hermanas, a hermanos y para poder traerlos al camino correcto de la verdad, ¿verdad? No para condenar, no para condenar, porque nosotros, como seres humanos, mi hermano, no tenemos ese derecho de condenar a las personas, solo corresponde a nuestro Dios. Porque nosotros, si condenamos a alguien y no nos condenamos a nosotros mismos, mi hermano, eso se llama hipocresía. En otras palabras, usamos una vara alta para otras personas y cómodamente usamos un estándar o una vara muy bajita para nosotros, ¿verdad? Eso se llama hipocresía. Cuando llegué a este nivel del mensaje, estuve averiguando la vida de este pastor muy conocido, un pastor del siglo anterior, Robert Govet se llama él, muy famoso. Y este pastor Robert Govet nos hace recordar de las 4 vías de escape
que son posibles cuando el hombre infringe las leyes humanas. Y la primera, mi hermano, la primera vía posible que este hombre puede infringir y puede escaparse es la siguiente. Dice, que su delito no sea descubierto. Si alguien comete algo, un delito, y si no es descubierto, puede escaparse, ¿verdad? Que pueda huir más allá de la jurisdicción de la corte. Es por eso que muchas personas cometen un crimen en un país y se van a otro país para no ser juzgados, ¿verdad? Que después del arresto, y esto es bien común dentro de los abogados, pueda haber un tecnicismo legal que pueda obstruir el proceso legal o judicial. Y por último, que después de la condena se pueda escapar de la prisión y permanecer encubierta. Hay muchas personas que cometen muchos delitos aquí en este país y se van a otros lugares, especialmente a Cuba, ¿verdad? Hay muchas personas en Cuba escapando de la ley. Escúchame bien, mi hermano. Ninguna de estas vías podrás usar para escaparte del juicio de Dios. Tú, mi amigo, mi amiga que nos estás visitando, tus delitos y pecados se descubrirán. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios conoce nuestros corazones. No podrás huir más allá de la jurisdicción de nuestro Dios. No podrás huir de su presencia porque Dios está en todo lugar. No habrá un tecnicismo legal a favor tuyo. Y por último, escúchame bien, nunca podrás escapar de la prisión divina de nuestro Dios en el infierno, la condenación eterna. Es el deseo de mi corazón, mi hermano, mi amigo, que esta tarde tú puedas aceptar la verdad de Dios, que puedas aceptar su evangelio. Solo así recibirás la justicia de nuestro Dios y solo así podrás escapar del juicio divino de nuestro gran Dios. Ahora, ya que no existe ninguna manera alguna de poder escapar de este juicio divino, que como nos dice el apóstol Pablo, es según verdad. El hombre es llamado, escúchame bien, mi amigo, es llamado a responder positivamente a la verdad de nuestro Dios. Y esa verdad se encuentra aquí, en este libro, la Biblia. Pero ¿sabes qué? En un intento inútil de escapar de lo inevitable, es decir, de escapar del juicio de Dios, el moralista, este tipo de personas, muy a menudo se refugian en argumentos teológicos. Porque la teología puede usarse tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿verdad? Es muy fácil apelar al carácter de Dios, especialmente a su bondad y a su tolerancia y a su paciencia. Tratamos de excusarnos diciendo que Dios es demasiado bondadoso, que Dios es demasiado paciente para castigar y que por lo tanto podemos seguir pecando impunemente, ¿verdad? Manipulamos la palabra de Dios. A veces citamos versículos de la Biblia como por ejemplo, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, dice, grande en misericordia. Y mi hermano, cuando hacemos esto, lo único que estamos haciendo es traer desprecio a nuestro Dios y no honor a nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque este mismo Dios misericordioso, clemente, mi hermano, hoy día te está diciendo, he aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación. Cuando tú actúas de esta manera, cuando tú estás manipulando las escrituras, mi hermano, eso no es fe. Eso es jactancia, eso es soberbia. Porque la bondad de Dios, mi hermano, la paciencia de nuestro Padre Celestial siempre es para arrepentimiento. Ese es el objetivo de la bondad de nuestro Dios. La bondad, la paciencia de nuestro Dios, mi hermano, tiene la intención de darnos espacio para arrepentirnos, no para darnos una excusa para seguir
pecando, ¿verdad? Cuán grande, cuán misericordioso es nuestro Dios. Pero recuerden ustedes, Él es esa gran presa, acumulando, pero llegará un día que las compuertas de esa presa se van a abrir. Y la segunda verdad espiritual, el segundo principio espiritual que el apóstol Pablo nos está enseñando, con el objetivo de traer a estos hombres moralistas a los pies del Señor Jesucristo, es el siguiente. Y les dice, ¿sabes qué? El juicio de Dios es un juicio justo, de justicia. Mira lo que dice el versículo 5 al 11. Les dice, pero eres terco tú, hombre, y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas, dice, acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, se acerca el día cuando esas puertas de esa presa se van a abrir. Dice, en el cual se manifestará, dice, el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios, nuestro Padre, ofrece. Pero dice, derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio, dice, viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, porque para Dios no hay acepción de personas. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo, pues Dios no hace acepción de personas. Mi amigo, escúchame bien, presumir de la paciencia, presumir de la misericordia y de la bondad de nuestro Dios como si fuera un medio que alienta el pecado. ¿Sabes que el apóstol Pablo nos dice que es un signo seguro de terquedad? Que es un signo seguro de un corazón obstinado, de un corazón duro, de una mente encallecida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Tal terquedad solo puede tener un fin. Y ese fin es recibir la ira divina en el día de la ira de Dios, cuando esa ira se va a revelar en el justo juicio de nuestro Padre Celestial. Y aquí en el versículo 5 es bien interesante. Nos dice que estas personas que usan la bondad de Dios como un pretexto para seguir pecando, dice, lo único que están haciendo es acumulando, dice, están atesorando algo tremendo, ¿verdad? No algo bueno, sino la ira de nuestro Dios. Lejos de escapar al juicio de Dios, la palabra de Dios nos dice que ese juicio vendrá sobre ellos con mayor seguridad y con mayor fuerza. Ahora en el versículo 6, el apóstol Pablo comienza a ampliar el concepto sobre el juicio de Dios. Y él comienza, mi hermano, a establecer el principio que el juicio de Dios se basa. Y nos dice que ese principio en el cual el juicio de Dios se basa, dice, es la justicia. Es decir, mi hermano, que Dios dará a cada uno según lo que haya hecho. En otras palabras, recibiremos lo que merecemos, ¿verdad? Lo que tú haces, pues eso recibirás. Mi hermano, es el principio de la retribución merecida, el fundamento de la justicia de Dios. Pero quizás tú te estarás preguntando, ¿pero qué habrá pasado con la mente de este apóstol, del apóstol Pablo? Si comenzó muy bien en el primer capítulo declarando que la salvación es a través de la fe y luego viene aquí a destruir su propio evangelio diciendo que después de todo la salvación es a través de las obras. Pero no es así, mi hermano.
El apóstol Pablo no se está contradiciendo. Este es un versículo, es un pasaje un poquito difícil para entenderlo para algunas personas. Y que muchas personas lo utilizan justamente para decir que la salvación es a través de las obras, ¿verdad? Pero no es así. El apóstol Pablo no se contradice. Lo que el apóstol Pablo, mi hermano, está afirmando es que las buenas obras en una persona que profesa ser un hijo de Dios, un verdadero creyente, mi hermano, esas obras son la evidencia de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Muchos hablan de que el apóstol Pablo nos habla de la fe y el apóstol Santiago nos habla de las obras. ¿Y cuál de ellos tiene razón, mi hermano? Ellos están hablando la misma cosa. Son las buenas obras del Hijo de Dios, de aquella persona que profesa ser salvo, la evidencia de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. La justificación que nos lleva, mi hermano, a la vida eterna es por gracia, es a través de la fe. Pero ¿sabes qué? El juicio de condenación eterna será según las obras de las personas. La razón de esto, mi hermano, no es difícil realmente de entender. El día del juicio del gran trono blanco que el apóstol Juan nos habla en Apocalipsis, mi hermano, será un evento público. Un evento público. En realidad, ¿sabes qué? El juicio divino está sucediendo en secreto todo el tiempo, a medida que las personas aceptan o rechazan al Señor Jesús, aceptan o rechazan el Evangelio de la gracia. Pero ¿sabes qué? Vendrá un día especial en el cual los resultados de ese juicio, mi hermano, van a ser públicos. Imagínense usted. El día de la ira de Dios será en el momento, mi hermano, en que se revelará el juicio del gran trono blanco, mi hermano, es un juicio justo. Un juicio público de este tipo, en el que se dictará, mi hermano, un veredicto público. Por supuesto que requiere de pruebas fehacientes, de pruebas contundentes que respalden ese veredicto, ¿verdad? Necesitamos pruebas contundentes. ¿Sabes qué? La única evidencia pública disponible serán nuestras vidas, serán nuestros actos, lo que hemos hecho y se nos ha visto hacer. Escúchame bien, mi amigo. A diferencia del moralista, nuestro Dios trata a los hombres de acuerdo a una sola norma, a un solo estándar, a una sola vara que Él ha establecido. No hay un doble estándar para nuestro Dios, no es así. Un criterio que se aplique para unos y otro criterio para otros, no. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Dios, mi hermano, declara que pagará a cada hombre según las obras que haya cometido en esta vida. Pero tú te preguntarás, ¿cuál es ese estándar? ¿Cuál es esa medida que Dios usará para juzgar? ¿Verdad? ¿Cuál es ese estándar? ¿Cuál es esa vara? ¿Cuál es ese nivel, esa medida? Por supuesto, mi hermano, que el estándar supremo de nuestro Dios es precisamente el estándar de su santidad. Ese es el estándar de nuestro Dios. A esa medida te va a Él juzgar. Mira lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos, y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Escúchame bien, mi amigo. Tú serás juzgado con este estándar. La santidad de nuestro Dios. Pero aquí viene el problema. Aquí viene el problema, ¿verdad? Fuera de Cristo, mi hermano, nadie puede cumplir con el estándar de Dios. Fuera de Cristo nadie puede cumplir con su santidad, ¿verdad? Fuera de Cristo, mi hermano, nadie puede librarse del justo juicio de Dios. Fuera de Cristo nadie puede librarse de su ira venidera.
Fuera de Cristo, mi hermano, nadie puede librarse del castigo eterno. Mira lo que nos dice el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 3, versículo 18. Él nos dice, el que en Él, el que en Cristo Jesús dice, cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Jesucristo, el que no recibe el evangelio de la gracia de nuestro Dios, dice, ya ha sido condenado. Escúchame bien. La única forma de recibir la justicia de Dios, la única forma, mi hermano, de recibir su santidad, la única forma de tener una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo y huir del justo juicio de Dios, mi hermano, mi amigo, es recibiendo el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos pasar por alto el estándar, la medida por la cual todos nosotros vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por lo tanto, escúchame bien, mi amigo. El único pecado que te conduce a la condenación eterna, el único pecado que te condena por toda la eternidad, es rechazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga. Tú que no has recibido al Señor Jesús como Salvador, que esta tarde tú puedas recibir su evangelio, que pueda recibir salvación, vida eterna. No hay otra forma, no hay otra manera. Tus obras, por más buenas que sean, nunca podrán alcanzar el estándar de la santidad de nuestro Dios, ¿verdad? Y hablando a los creyentes, el apóstol Pablo agrega lo siguiente, hablando de nosotros, de tú y yo. Él nos dice lo siguiente: estos son los que nacen por fe y viven en fe, y que viviendo de esa manera, dice, demuestran que buscan gloria, que buscan el honor y la eternidad, la inmortalidad que Dios ofrece. ¿Sabes qué, mi hermano? La vida del creyente, la vida de los que hemos sido justificados en Cristo, muchas veces no es apreciada por el mundo, ¿verdad? Somos considerados como ciudadanos de segunda clase, tercera, cuarta clase. Pero sabes que Dios nunca pasa por alto nuestras vidas. Amén. Él nunca lo hace. Él nos promete, dice, gloria, honra y paz. No por un día, no por una semana, no por un año, dice por toda la eternidad. Así que esto, mi hermano, debe de motivarnos y animarnos a continuar en nuestra vida, en nuestra carrera cristiana. Si el mundo nos rechaza, si el mundo se burla de nosotros, tenemos un Dios que Él un día nos premiará, nos dará, dice, honra, paz por toda la eternidad. Ahora tú te preguntarás, ¿pero qué, pastor? ¿Qué pasará con aquellos que no cumplan con el estándar, con la santidad de Dios? ¿Qué va a pasar con ellos? El apóstol nos dice, estos serán juzgados de acuerdo a sus obras y se enfrentarán, dice, ellos enfrentarán el juicio de la ira y dice, experimentarán tribulación, angustia por toda la eternidad. Es bien interesante que estas personas serán juzgadas por sus hechos. Me puse a meditar, a reflexionar cómo será ese día. Y yo creo, mi hermano, que ese día será la última demostración de la gracia y de la bondad de nuestro Dios, aún para estas personas. Porque muchos de ellos dirán quizás, pero Señor, pero Dios, ¿por qué me mandas a
a este juicio eterno? ¿Por qué tu ira sobre mí por toda la eternidad, separado de ti? ¿Por qué? Si yo nunca tuve la oportunidad de escuchar el evangelio de tu Hijo. ¿Y sabes qué? En su gracia, Dios. Imagínense ustedes un televisor. Ok, Juan. Ok, nadie te predicó el evangelio. Vamos a revisar tu vida. Va a haber un televisor ahí, una pantalla, pasando toda la vida de Juan y todas las veces en que Juan rechazó el evangelio. Pero no solamente eso, sino sus obras, sus hechos, de tal manera que esa persona Juan no tendrá excusa. Mira lo que nos dice el apóstol Juan en Revelaciones capítulo 20, versículos 12 al 14, dice: y vi, dice, a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los libros, las pantallas, y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, dice, los muertos, el juicio del gran trono blanco, es el juicio de las personas que no recibieron, que rechazaron el mensaje de nuestro Dios. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según, dice, sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte espiritual, la muerte eterna, separados de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Este es un mensaje muy fuerte, pero ¿sabes qué? Esta es la verdad de nuestro Dios. Este es el amor y su misericordia que Él está demostrando, mi amigo, tú que nos estás visitando, para ti. Porque Él no quiere que perezcas. Dios quiere darte vida. Dios quiere darte vida eterna, mi amigo. Muchos viven sus vidas de acuerdo con sus pensamientos, sus pasiones y deseos, pero un día se enfrentarán a Dios. En aquel día, escúchame bien, la máscara de hipocresía será quitada ante la luz de la verdad, de la santidad de nuestro Dios. En aquel día recibirás lo que has venido atesorando, acumulando mientras estuviste aquí, en este mundo. En aquel día, escúchame bien, amigo, estarás frente al juez justo y no habrá excusa. Y en aquel día recibirás la ira de nuestro Dios. Nuestra única esperanza es en Cristo y solo en Cristo. Yo te invito, mi amigo, la iglesia con los rostros inclinados, mi amigo, yo te invito. Este mensaje es para ti. Tú que no conoces al Señor Jesús, ¿por qué no levantas tu mano y le dices: Señor, aquí estoy? He estado viviendo en mis deseos, en mis pensamientos, lejos de ti, sin conocerte, acumulando, atesorando tu ira. Pero ¿sabes qué, Señor? Tu Santo Espíritu ha hablado a mi corazón esta tarde y quiero entregar mi vida a ti. Levanta tu mano. Levanta tu mano, mi amigo, mi amiga. Yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo está trabajando. Y yo estoy más que seguro que todos hemos escuchado
que todos hemos entendido este mensaje. Yo te invito, levanta tu mano, recibe al Señor Jesucristo. Solo en Él podrás tener la justicia de Dios. Solo en Él tú podrás recibir su santidad. No hay otra manera. No hay otra manera como alcanzar el estándar de nuestro Padre Celestial fuera de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, levanta tu mano. Levanta tu mano. Y para ti, mi hermano, para ti. Le damos gracias a Dios que tenemos salvación. Le damos gracias a Dios porque recibimos de su Espíritu Santo, ¿verdad?, la vida eterna. Hemos hablado de la vida de este hombre moralista. Y quiero decirte lo siguiente, que si bien es cierto nosotros somos salvos, pero como dice el apóstol Pablo más adelante, todavía estamos sujetos a esta vieja naturaleza. Así que, si hemos estado practicando esta tendencia del moralista, juzgando, proyectando nuestros pecados hacia las personas, ¿por qué no le pedimos perdón a nuestro Dios? Levanta tu mano y dile: Señor, perdóname. ¿Sabes qué? Esto es algo espiritual. Amén, amén, amén. Esto es algo espiritual, mi hermano. Esto no es fácil. En tus fuerzas tú no lo vas a lograr. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios para crecer, para madurar. Levanta tu mano, mi hermano. Amén, amén. Que cuando estemos juzgando al hermano o a la hermana, el único motivo de eso sea la edificación de su vida. Que el único motivo sea el deseo de ver a un hijo de Dios, a una hija de Dios, sirviéndole. ¿Verdad? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.